Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. ¿Cómo están esta mañana, iglesia? ¿Valió la pena llegar a la iglesia temprano, bien bañados? ¿Sí valió la pena o no valió la pena? ¿O crees que es mejor quedarnos a dormir hasta tarde los domingos? No, te aseguro, te lo creo de corazón. En este momento no hay nada mejor que podrías estar haciendo que adorando a Dios, abrazando a tus hermanos, aprendiendo la palabra de Dios. Si lo crees, apláudele conmigo a Dios, que Él hace posible estemos juntos esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Si estás con nosotros por primera vez, quiero decirte que no estoy aquí para cambiarte de religión. Solo permítenos compartirte un poco del amor que está cambiando nuestras vidas. Siéntete en casa, siéntete en confianza. Si tienes dudas, me encantaría al final de la reunión resolverlas. Pero lo que deseamos de todo corazón es que salgas de este lugar y digas: a lo mejor no entendí mucho, quizá tengo dudas, pero en ese lugar me amaron, en ese lugar me aceptaron. Porque ese es el deseo que tiene nuestro corazón, darte la bienvenida. ¿Me ayudas a aplaudirle a las personas que están con nosotros por primera vez? Bienvenidos a la iglesia. ¿Y ahí cómo estás? Por favor, cierra tus ojos antes de tomar tu lugar. Cierra tus ojos y dile al Señor: muchas gracias por haberme alcanzado con tu gracia. Yo estaba solo, sepultado por mis propios pecados y mi dolor, pero tu gracia triunfó sobre mi vida. Muchas gracias, porque no soy lo que me merezco ser, soy lo que tu amor dice que soy. Muchas gracias, porque no soy tan fuerte como me he preparado, soy tan fuerte como tú dices que yo lo soy. Y en este momento, Jesús, te honramos en primer lugar. Sé el Señor de nuestras vidas, el Dios de nuestro corazón. Te amamos. Amén. Dale ese aplauso a Jesús con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Por favor, toma tu asiento. Por favor, toma tu lugar. Y no sé si alguna vez te has preguntado como yo. No sé si alguna vez te has preguntado como yo: ¿será que le estamos orando al Dios correcto? Hay tantas religiones alrededor del mundo, hay tantas filosofías, y sabes, normalmente todos están convencidos de que están en el camino correcto. Probablemente algunos hasta están más convencidos que tú que están en el camino correcto. No sé si alguna vez te has preguntado: ¿será que le estoy orando al Dios correcto? ¿Será que estoy glorificando y dedicándole mi vida? ¿Qué tal si al despertar de mi muerte me doy cuenta que estaba en la religión equivocada? ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? A Jesús diferente del resto de los filósofos iluminados, de los líderes espirituales. ¿Sabes? Alrededor del mundo ha habido muchos profetas, ha habido muchos iluminados, muchos líderes. ¿Por qué Jesús debería ser diferente para nosotros? ¿Por qué Jesús debería de sobresalir? ¿Sabes? Como esta pregunta se la hacen muchas personas, llegan a una conclusión que es bastante sencilla. No es la correcta, pero es la más generalizada. Réstale a cualquier Dios, porque todos los caminos llevan al mismo objetivo. No sé si alguna vez lo has dicho, no sé si alguna vez has escuchado que alguien lo dice. No importa a dónde le ores, no importa a quién buscas, mientras lo hagas con sinceridad, vas a encontrarte con Dios. Sorprendentemente, esta declaración no la hacemos para las cosas importantes de la vida. Uno no dice: quiero ir a Cuernavaca, y le respondemos: agarra cualquier carretera, todas te van a llevar a Cuernavaca. ¿O sí? Uno no dice: quiero tener una empresa exitosa, hazle como sea, de todas maneras lo vas a alcanzar. ¿Lo hacemos así? ¿Verdad que no? Cuando vamos a jugar fútbol no decimos: pues como tú sientas jugar fútbol está bien y vamos a jugar bien. No decimos eso para las cosas importantes de la vida. Pero de verdad hay tantas religiones, hay tantas filosofías que dicen tener la verdad, que la sociedad ha escogido, y probablemente tú hayas escogido pensar: bueno, a cualquier Dios que le ore estará bien. La ciencia nos ha respondido que lo que es real es lo que podemos palpar, lo que podemos medir, lo que podemos comprobar, lo que podemos contener. Por otro lado, para el pluralismo, todos los caminos me van a llevar a Dios. El relativismo afirma que no hay verdad absoluta, solo hay diferentes puntos de vista para una misma verdad. Todo depende de a quién le sucedió qué cosa, y desde su punto de vista está bien. Por otro lado, hay una filosofía llamada humanismo, y esta de alguna manera piensa que las necesidades del ser humano las vamos a resolver, a satisfacer los mismos seres humanos sin la necesidad de Dios. Jesús hace 2000 años apareció en este mundo e hizo unas declaraciones que son sorprendentes,
que son tremendas, porque Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Esa declaración es tremenda, pero ¿realmente Jesús existió? Bueno, todas las religiones del mundo están de acuerdo en que Jesús sí existió. Para la tradición judía, esta subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. Para el hinduismo, Jesús es una figura muy respetada para el hinduismo. Esto lo afirmó Carlos Ramchandani. El nombre hindú es Krishna Krispa Dasa. Y para el budismo, según el reverendo José Castelo, él es Tuan Sunim, para muchos budistas Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. Todas las religiones están de acuerdo en que Jesús existió. 1-0. No. Por lo menos todas las religiones están de acuerdo en que Jesús existió, que Él vivió, que Él caminó entre nosotros, que Él dijo un mensaje positivo, que Él enseñaba cosas bonitas, agradables para el bienestar de la sociedad. Pero ¿acaso Jesús es solamente un filósofo? ¿Acaso Jesús solamente es el maestro? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 10, vamos a darnos cuenta que para los primeros discípulos, para la iglesia primera, Jesús no solo era un buen maestro, no solo era un buen rabí. Mire con atención. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Dijo Pedro. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Nazaret, de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se referían las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y mire el versículo 12: en ningún otro... Hay un feedback por ahí, porfa, es agudo, ayúdenme porfa, está aquí taladrándome el oído. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿What? ¿Qué? ¿No que en todos los caminos encontrarás la verdad? ¿No que no importa al Dios que le reces con tal de que lo hagas sinceramente? No. Los judíos, los primeros cristianos, la iglesia primera, creían tres cosas. Número uno, que aún hay poder para hacer milagros en el nombre de Jesús. Todavía puede suceder lo que es imposible si lo creemos en el nombre de Jesús. Número dos, que Jesús murió y que Él resucitó. Yo sé que para ti y para mí, que esta es una palabra que la hemos escuchado con frecuencia. Jesús resucitó. Yo la he creído, yo la he abrazado. Pero piensa conmigo en la lógica de esta declaración. Un hombre resucitó de los muertos y sigue vivo hasta el día de hoy. Yo sé que es difícil de creer, pero esto es lo que creían la primera iglesia. Y número tres, que ese hombre que afirmó ser el Hijo de Dios y que lo demostró resucitando, es el único camino de salvación. Esta es una declaración contundente y radical. Esta es una declaración tremenda. El único camino de salvación está en Cristo Jesús. ¿Quién fue este hombre llamado Jesús? ¿Y por qué deberíamos darle la importancia de poner nuestras vidas en sus declaraciones como verdad absoluta? ¿Quién fue este Jesús que merece ser el centro de nuestra vida y de nuestra fe? ¿Qué hizo este hombre para merecer sobresalir de cualquier otro filósofo, de cualquier otro Dios, de cualquier otro iluminado? El nacimiento de Jesús fue narrado por diferentes evangelistas. Sin embargo, a la edad de 30 años, este hombre llamado Jesús Nazareno, cuyo linaje puede ser rastreado hasta el rey David, se nos dice cuándo nació y se nos dice dónde nació y se nos dice su linaje, para demostrar que no simplemente apareció en la historia, sino era un personaje real. A los 30 años, cuando Jesús tenía 30 años, un día va al Jordán y se encuentra con Juan el Bautista, un profeta para Israel. Y este profeta, como lo hizo Elías antes de tiempo, como lo hizo Malaquías y como lo hizo Samuel, todos los profetas decían al pueblo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido.
arrepiéntanse porque viene el día del Señor. Así que fariseos, líderes políticos, todos se bautizaban por ese mensaje de Juan y volvían a Dios. Pero esa tarde pasó algo especial. Mientras Juan el Bautista está bautizando a la gente, se acerca a Jesús. Juan interrumpe el servicio y dice: esperen, es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente le llamó la atención, sobre todo porque una voz sorprendente se escuchó diciendo: este es mi hijo amado. ¡Wow! Algunos a lo mejor lo entendieron, quizá otros no lo entendieron, no lo sé, pero una voz de Dios que daba testimonio de eso. Después de ese día, Jesús empezó a predicar un mensaje de amor, un mensaje de bendición. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mensaje de esperanza, un mensaje lindo. Y sabes, a estas alturas de su ministerio, hasta los fariseos y los líderes religiosos estaban de acuerdo con él. De hecho, en nuestros días, mientras pongamos a Jesús como un hombre bueno que dice cosas lindas, todo está bien. Todos van a estar de acuerdo con eso. De alguna manera, toda la sociedad nos alineamos en que está bien amarnos los unos a los otros, que está bien si hay una oveja perdida, vayamos, dejemos todo y la busquemos. Pero de repente, Jesús hace un milagro y se le ocurre incluir la frase: perdono tus pecados. ¿Cómo perdona los pecados? Los líderes religiosos se empezaron a incomodar. Esto como que ya no les gustó tanto. Mientras Jesús nos da de comer y mientras hace milagros, está bien, pero ¿cómo dices que perdonas los pecados? Uy, hay que mirar a esta persona con detenimiento, decían, porque ya empezó a desviarse. De repente, sigue pasando el tiempo y Jesús, un día los discípulos están comiendo en sábado espigas y está prohibido para los judíos trabajar en sábado. Toda su vida, su cultura, todo lo que hacen, toda su historia se basa en el sábado. Es un día tan importante que está prohibido cualquier clase de trabajo físico. Simplemente deben de adorar a Dios descansando. Ese día los discípulos arrancan espigas, están comiendo porque tienen hambre. Y cuando le reclaman a Jesús, Jesús les dice: lo que pasa es que yo soy el dueño del sábado. A los líderes religiosos les hace un cortocircuito en la cabeza, porque el sábado es de Dios. El sábado le pertenece a Él. Y Jesús voltea y les dice: ¿capichi? Perdón, ¿lo entienden? Y se enojan contra Él. Se enojan contra Él y empiezan a buscarle, a ponerle trampas. Porque mientras Jesús es un lindo maestro, todos estamos de acuerdo. Pero cuando Jesús dice Él es Dios, ahí es donde hay un problema. Y al poco tiempo, Jesús utiliza la frase que marcaría el resto de su historia. Un día predicando, Jesús dice: hey, yo soy el camino, yo soy la verdad. No les digo la verdad solamente, no les muestro la verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Los líderes religiosos ahí se enojaron. Ahí se vinieron contra Él. Lo querían matar. ¿Quién te crees para decir que eres el único camino que lleva a Dios? Te digo algo, es el mismo reclamo de nuestra sociedad. Mientras Jesús es un buen maestro, todos dicen que está bien. Pero en cuanto decimos Él es el único camino que te va a dar salvación y esperanza, la gente se empieza a incomodar, como en los días de Jesús. Y entonces los fariseos, los líderes religiosos, los líderes sacerdotales le dicen a Jesús: ok, probablemente no seas el primer cuate que ha dicho ser Dios o que ha dicho ser un iluminado, un salvador. No eres el primero ni serás el último, pero dame una prueba. Vamos, dígalo conmigo fuerte: prueba. Venga, fuerte, dígalo: evidencia. Dame una prueba de que tú eres el Hijo de Dios y el único camino de salvación. Entonces Jesús voltea y les dice: les voy a dar una sola prueba. Y me voy a basar en la historia de un hombre llamado Jonás, que todos conocen. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y luego se levantó a predicar. Yo voy a morir, 3 días y 3 noches estaré muerto, pero voy a resucitar. ¿Quién le aplaude a Dios en este momento así fuerte, cañón? Voy a resucitar. ¡Pum! ¡Tómala! Yes. 10. Los seguidores de Jesús aplaudieron, celebraron, dejó callado a los fariseos, pero
se les olvidó esa declaración. Pero a los líderes religiosos jamás se les olvidaría, porque esa prueba daría testimonio de que Jesús es un charlatán, que Jesús es un iluminado más, o Él es el único camino que lleva a Dios. Pasa el tiempo, crucifican a Jesús y yo quiero decirles algo, iglesia. Por favor, si tú tienes dudas con creer que la Biblia es la verdad, o hay algunas historias que no las entiendes, por favor piensa conmigo una cosa. Hay un cuate que predice su propia muerte. ¿No crees que sería digno de ponerle atención a una persona que dice: me voy a morir en 3 días, me voy a morir esta semana? Ahora, él no está diciendo me voy a quitar la vida, porque cualquier persona podría decir me voy a aventar de un puente el fin de semana y bueno, trataríamos de evitarlo, pero se entendería. No, este hombre no está diciendo me voy a quitar la vida, está prediciendo con exactitud el día, la hora de su muerte. Eso por sí solo ya nos llamaría la atención, ya nos haría entender que Jesús no es cualquier loco que solamente dice las cosas lindas. Hay algo de autoridad en sus palabras. Voy a morir. Los discípulos no lo entendían, aún así tratan de decirle: ¿cómo crees, Jesús? No pasa. Pero él predice su muerte y además les dice a sus discípulos: pero no se preocupen, voy a resucitar. No le ponen mucha atención sus discípulos, pero porque ellos se enfocan en evitar la muerte de Jesús. No lo podían evitar porque nadie le quitaba la vida a Jesús. Él estaba poniendo su vida por salvarnos a nosotros. En la historia se nos dice que efectivamente los acontecimientos que provocaron la muerte de Jesús fueron tan complejos que es imposible que por casualidad hayan sucedido. Son tan complicados que aún los discípulos no habían podido fabricar ese asesinato, ese juicio. No lo hubieran podido fabricar aunque lo quisieran, porque no tenían influencia sobre los líderes del templo. Pero los líderes del templo que lo declararon a muerte, ellos no podían matarlo porque había sobre de ellos autoridades romanas. Lo llevan luego a la autoridad romana y la autoridad romana casualmente no encuentra ninguna falta que lo condene a muerte. Sin embargo, había un tipo en la cárcel llamado Barrabás. Casualmente era la fiesta donde dejaban libre a uno y mandan llamar a Barrabás. Y casualmente la gente, miles de personas, escogen a Barrabás para quedar en libertad y a Jesús para morir en un madero. Es imposible que eso lo hayan fabricado los discípulos como intentando forzar cumplir una profecía que había dicho. De hecho, los discípulos a estas alturas estaban escondidos, temerosos, amenazados de muerte, negando a Jesús, su amistad con Él. Todos estaban escondidos, solamente las mujeres, algunas de ellas medio seguían de cerca a Jesús. Todos los demás habían huido. Quiero mencionarte algunas evidencias científicas, algunas evidencias históricas, porque probablemente hasta este momento tú digas: pero pastor, ¿quién me dice a mí que esa historia fue verdad? Porque usted lo diga no va a ser verdad. No, porque yo lo diga no va a ser verdad, pero es verdad. Y probablemente inclusive hay personas que dicen: discúlpeme, señor, yo no creo en la Biblia, yo no creo que lo que la Biblia dice sea verdad. Pero aunque no creas en la Biblia, no podrás hacerte a un lado y darte cuenta que lo que sucedió fue documentado históricamente, científicamente, para que a nadie se nos olvide. Por ejemplo, número 1, el principio de ejecución. Si tú gustas tomar notas, escribe esto: no podemos tener una resurrección si no primero hay una muerte. De entrada ya entendimos que el personaje Jesús realmente existió. Hay suficiente evidencia histórica y se documentó de tal manera que es imposible no creer que Él vivió. Pero ¿Él murió? Claro que sí, Él murió. Y no solamente los creyentes o los discípulos dieron testimonio de su muerte. Mira, te explico algo rápido. En historia antigua, es decir, cuando los arqueólogos quieren buscar qué pasó en la antigüedad, hace 2000 años, encuentran una fuente y les da criterio. Cuando encuentran 2 fuentes, 2 personas que narran un acontecimiento con solo 2 testimonios de hace 2000 años, es más que suficiente para declararlo como verdad. Por lo menos 5 fuentes antiguas, además de la Biblia, evidencian la muerte y el sufrimiento de Jesús como algo extraño y sobresaliente que alborotó toda la ciudad. Me refiero a Cornelio Tácito, me refiero a Mara Bar Serapión. Por favor, ellos no son creyentes,
Ellos no son cristianos ni son seguidores de Jesús. Ellos son simplemente historiadores o testigos que estaban relatando algo que fue sorprendente. El Talmud lo dice, un hombre llamado Josefo, otro historiador que le tocó entender lo que estaba pasando, aunque no lo entendía, pero fue testigo de lo que pasó. Si con 2 evidencias es suficiente para declarar que algo fue verdad, imagínate lo que 5, además de los evangelios, dicen acerca de que Jesús murió crucificado, murió en una cruz. ¿Sabes? Es verdad, díganlo conmigo fuerte si lo creen, es verdad. Hay un profesor historiador, él es ateo y él es escéptico. Él es alemán, Gerd Ludermann. Sin embargo, siendo escéptico, siendo profesor e historiador y no creyendo mucho en las historias bíblicas, él reconoció la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión por las evidencias que hay históricas. Es indiscutible. No hay forma de que alguien argumente esa fue una leyenda, esa fue una historia inventada, porque no solamente hay un libro, no solamente hay 4 evangelios que lo narran, hay muchos historiadores que en verdad fortalecen la idea de que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Número 2, digan conmigo por favor, reportes tempranos. Aunque sea temprano ahorita, díganlo un poco más fuerte, reportes tempranos. ¿A qué me refiero con esta declaración? Bueno, en la antigüedad no había internet, los medios de comunicación no eran tan eficaces como lo son hoy, tanto para desmentir como para afirmar una declaración. Así que para inventar una leyenda nos tomaba 2 generaciones. Según historiadores profesionales, historiadores científicos preparados, catedráticos, ellos han investigado que inventar una leyenda tomaba al menos 2 generaciones. Como por ejemplo la historia del lago Ness, del monstruo del lago Ness. ¿Alguien la ha escuchado? Todo el mundo lo hemos escuchado. Nadie lo ha visto, pero ahí está la leyenda que alguna vez alguien vio y que otros repiten haber visto. Y luego esa leyenda se sigue y tarda 2 generaciones en que la gente crea una historia como una leyenda y la abracen. 2 generaciones. ¿Por qué? La historia de Jesús fue narrada, fue documentada muy temprano. La historia de su muerte, de su resurrección, nos fue redactada de tal manera y en tal época que por ser tan temprana la evidencia y la documentación, mucha gente podía levantar la mano y decir: perdone, lo que usted está diciendo es mentira. Usted está hablando de mí, que yo viví en un lugar, pero yo no viví en ese lugar. No es cierto que yo era el soldado romano que le enterró una lanza a Jesús. No. Como fue una evidencia temprana, la evidencia escrita temprana es indiscutible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La historia de Alejandro Magno fue documentada por historiadores 400 años después de que Alejandro Magno vivió. 400 años. 2 personas narraron la biografía de Alejandro Magno, que es aceptada como verdad 400 años después que él existió. Y es aceptada como verdad. En el libro de Corintios, capítulo 3, en la primera carta de Corintios 3, dice la Biblia: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Hago un paréntesis para decirte, según los historiadores, esta carta se escribió apenas 25 años después de la muerte de Jesús. Solo 25 años después, no cientos de años después, no cuando nadie podía refutarla, solo 25 años después se escribe esta carta. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él dice: yo les digo lo que se me ha transmitido a mí. No lo estoy inventando ahora, no lo estoy creando en este momento. Les quiero repetir lo que yo ya recibí. Para este momento, esta declaración ya estaba documentada y acentuada en algo que es conocido hasta nuestros días como el credo. Dígalo fuerte, el credo. Nosotros lo cantamos: creo en nuestro Dios el Padre. Y esa canción está basada en la declaración de creencia desde los primeros cristianos hasta nuestros días. ¿Qué es el credo? ¿Cuál es el credo? Escuche esto. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al 3er día fue levantado de los muertos, tal y como dice en la Escritura. Y mire con atención, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus... ¿Cuántos? 500 de sus seguidores a la vez. Esos no fueron todos los que lo vieron, fueron todos los que lo vieron en un momento.
a la mayoría de los cuales todavía viven. Muchos de los que vieron a Jesús resucitado, vivo, que lo vieron, que comieron con Él, que lo tocaron, que cenaron con Él. Algunos lo vieron dentro de la casa, otros fuera de la casa. Algunos lo vieron de día, otros lo vieron de noche. Lo vieron hombres, lo vieron mujeres. Cientos de personas dijeron: Jesús está vivo. Si tú tuvieras un caso legal y tuvieras 500 personas acusándote, amigo, no tiene mucha esperanza. Creo que tu caso ya fue dictaminado. 500 personas en una ocasión vieron a Jesús. ¿Por qué pasó esto? Ahorita que terminar de leer, yo te lo explico rápido. Más tarde lo vieron 500 de seguridad, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Una ocasión, solo una ocasión, que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. OVNIs. ¿Alguien cree en los ovnis? No levante su mano. ¿Alguien cree? ¿Alguien no cree? Sí, no. ¿Por qué sigue esa disputa si existen o no los ovnis? Algunos afirman que los han visto, que los han secuestrado, que han tenido experiencias. Otros dicen: tráenos una foto, y presentan cosas ahí que sí, medio no, algo forzadas. Pero yo te apuesto algo: si un día un ovni bajara ahí, secuestrara a Julián, y le dice: Julián, los ovnis queremos demostrar que existimos. ET no es una película payasa. Por favor, dile a todos los mexicanos que el próximo domingo un ovni va a bajar en el Zócalo de la ciudad. Amigos, si baja un ovni, como dijo, en el Zócalo, yo seré el primero en decir: los ovnis existen. Se acabaría esa trifulca. El problema es que nunca nadie sabe cuándo aparecerán, dónde aparecerán, quién los verá, si estarán listos o no. Ese es el problema. Pero con Jesús no fue así. Cuando Jesús resucita, las mujeres que fueron de las primeras, las segundas, probablemente las terceras personas en enterarse en la resurrección, les dice: díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado y que vayan a Galilea, donde me voy a encontrar con ellos. ¿What? No solo le dice: a ver, el que crea me va a ver, miren, escondidos, y por ahí un rumor. No, Jesús anticipa el día y la hora, el lugar exacto donde se le va a aparecer a la gente como un hombre resucitado. Esto corrió la voz, no solamente eran 12, la gente se empezó a enterar, fueron a Galilea. ¿Y qué crees? De una sola experiencia todos comprobaron que Cristo Jesús había resucitado. El que estuvo 3 días y 3 noches ahí sepultado, el que estuvo ahí en la muerte, que no había esperanza. Médicamente un cuerpo se empieza a descomponer, apenas unos minutos de vida. Inmediatamente las partes de su cuerpo se empiezan a morir y a desagradar, a descomponer, a tan solo unas horas de que una persona ha muerto. 3 días haría imposible, a menos que Jesús sea quien dijo que era. A menos que la prueba que le pusieron a Jesús, que ningún otro iluminado, filósofo, ningún otro Mesías, profeta, salvador, ningún otro líder religioso lo haya podido hacer, Cristo Jesús resucitó. Si alguien lo cree, que le dé un aplauso a Jesús conmigo, que lo celebre conmigo. James D.F. Dunn dijo: esta tradición podemos tener la plena confianza de que fue formulada como una tradición a tan solo pocos meses de la muerte de Jesús. Esto es oro histórico, esto es oro científico, tanta evidencia, tan corto tiempo. Y ojo, iglesia, cientos de gente diciendo Jesús resucitó, y en su momento no existe hasta el día de hoy un solo documento que contradiga lo que 500 testigos afirmaban: Cristo Jesús resucitó. No hay una sola evidencia, no hay una persona que diga: perdón, el apóstol Pablo me mencionó en su carta y disculpe, no es cierto, yo no estaba ahí. Uno solo, entre cientos de personas. No hay uno solo que diga: disculpe, se equivocó de dirección, yo no vivo ahí, yo no soy la persona que ustedes dicen que estaba. Entre cientos de personas, hombres y mujeres, algunos creyentes, otros no creyentes, algunos se hicieron creyentes por lo que veían. ¿Y cómo no ser creyentes? No hay uno solo que contradiga que Cristo Jesús resucitó. Número 3, la tumba está vacía. Te lo menciono rápidamente, en otra ocasión lo platicamos con un poco más de tiempo, pero el registro histórico y la evidencia arqueológica muestran exactamente lo mismo. La tumba está vacía. No es una tumba inventada o ficticia. Usted puede viajar a Jerusalén, entrar a esa tumba y darse cuenta que hasta el día de hoy, como miles de personas lo comprueban, esa tumba está vacía. De hecho,
los que acusaban a Jesús, los detractores de Jesús, ellos reconocieron también que la tumba estaba vacía. Ellos querían inventarse la historia que los discípulos lo robaron, pero hay una cosa que ellos afirmaban dentro de sus mentiras, y es que la tumba está vacía. Era tan sencillo en la tumba, el tema de la tumba, para demostrar que eso era una mentira, que bastaba llevar a sus discípulos: a ver, muéstrenme esa tumba. Ahí está el cuerpo de Jesús, déjense de pavadas. Pero la tumba estaba vacía. Para nosotros es sencillo decirlo, pero en ese entonces, para los judíos estaba penado por ley y penado por religión abrir una tumba. Para los judíos, un cuerpo sin vida era sinónimo de contaminación. Por eso los envolvían de tal manera que hasta nuestros días quedan registros. Y estaba prohibido. Además estaba prohibido por ley abrir una tumba, y más si era una tumba histórica. Es como que a ti se te ocurra ir al Ángel de la Independencia: vamos a sacar los huesos de Miguel Hidalgo y Costilla que están ahí. Te linchan, imposible. La tumba de Jesús era de José de Arimatea, un hombre respetado en la comunidad judía. Además, ¿se acuerdan que les dije que a los discípulos se les olvidó, pero a los líderes religiosos no se les olvidó? Le pidieron al gobernador romano: por favor, y cito textualmente, ese mentiroso de Jesús dijo que iba a resucitar. Por favor, sella esa tumba y envía a una guardia para que sus discípulos no roben el cuerpo y después inventen la historia de que Jesús resucitó. Y se hizo lo más poderoso, militarmente, políticamente y socialmente, para evitar abrir esa tumba. Los líderes religiosos: nomás 3 días, préstanos una guardia 3 días. Si resucita el cuarto no es nuestro problema. Él dijo que iba a ser al tercero. 3 días, por favor, solo 3 días cuidando la guardia. Mandan a una guardia que era las guardias romanas, eran por lo menos de 20 soldados romanos. Y ojo, a un soldado romano no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Un soldado romano tenía, por ley cultural, el derecho de decirte: cargas mis cosas 1 milla. Y solo por no ser romano tenías que cargar sus cosas. No importa si ibas para allá o no, estabas obligado. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, no es un soldado romano, es un soldado de la guardia del templo, un judío. Porque a un soldado romano no se le toca, porque entonces el imperio romano se viene contra ti, tu familia, tu historia se acaba. Pusieron una guardia de 20 soldados romanos y pusieron el sello, que era el símbolo máximo de la autoridad, sobre la tumba de Jesús. Además colocaron una piedra y se calcula que esa piedra pesaba varias toneladas. Si alguna vez has movido una piedra chica, sabes lo que es mover una piedra. Seguramente la piedra de Jesús la movieron con maquinaria, con lazos, para que nadie se moviera. Después que Jesús estuvo sepultado, que la tumba estuvo con una piedra, que había un sello romano y habían soldados romanos en la tumba, los líderes religiosos dijeron: está bien, nos basta. Si quieren pongan el ejército etíope también, no hay problema. Pero los líderes religiosos dijeron: nos basta, es suficiente, no pueden sacar ese cuerpo de ahí. 3 días después Jesús resucita. Y los primeros en enterarse de la resurrección no fueron sus seguidores, fueron los soldados romanos, personas neutrales. Ellos no estaban ni a favor ni en contra. Ellos traían su rollo, tenían su religión, tenían sus creencias, estaban bien pagados. Y los primeros en decir Jesús resucitó no fueron sus discípulos, porque sería fácil creer: hey, lo que pasa es que los discípulos están inventando la historia. Pero no fueron los discípulos, soldados romanos. Y ellos debían de ir con su comandante en autoridad. Pero lo que había pasado no era un tema militar, no era un tema natural. Lo que habían vivido era sobrenatural, de tal manera que muchos de ellos quedaron desmayados ahí en el lugar de la resurrección. Los pocos que estaban cuerdos salieron corriendo, fueron con los sacerdotes a decirles: Jesús resucitó. Jesús dijo que iba a ser el Hijo de Dios y lo iba a demostrar resucitando. ¿Y qué creen? Él resucitó. Uy, alguien apláudele a Dios con esa fuerza. Por eso Mateo 27 dice: el oficial romano, fuerte, digan conmigo, romano. Vamos, díganlo un poco más fuerte, romano. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre era verdaderamente un profeta, un rabí, un iluminado. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios.
¿Quieres darle un aplauso como que estás adorando al Hijo de Dios, al único camino que lleva al Padre? Venga, apláudale como que lo estás viendo en este día. Uy, vamos. Quiero terminar, bueno, hay testigos presenciales, ya les mencioné, pero quiero terminar lo que Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice. Déjame terminar mi exposición. Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Por favor, para la mayoría de ustedes y para mí, el libro de Lucas forma parte de un canon bíblico que consideramos especial, inspirado por Dios, palabra de Dios para nosotros. Para mí lo es. Yo encuentro la palabra de Dios en la Biblia. Pero Lucas no sabía lo que estaba escribiendo. Él no quería fundar una religión. Él no pensaba que su escrito se convirtiera en parte de la fuente de la fe para las personas. Lucas era un científico, era un hombre de ciencia, era un médico que había estudiado y se había ganado una reputación confiable. De tal manera que cuando este alboroto tan grande toda la gente decía y que pasó, un alboroto increíble, toda la ciudad de Jerusalén se enteró de ese alboroto, toda la ciudad. En ese entonces, por eso tantos historiadores documentaron el acontecimiento, esta locura. Y sabes, de repente le llega al gobernador Teófilo, que él era un romano, el escándalo de lo que pasó, y lo único que se le ocurre es pedirle a Lucas y aceptar de Lucas este testimonio. Y mira las primeras palabras. Muchas personas han intentado. ¿Cuántas personas? Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Él está tratando de escribir un documento religioso. Él está tratando de escribir un documento científico y legal para presentarlo a la autoridad romana del escándalo que había sucedido. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos, y después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. A mí se me enchina la piel al leer esto. Hoy se ha convertido en el canon bíblico, pero este pasaje está escrito para los escépticos, como quizá yo lo fui alguna vez. Quizá como Tomás tú le has dicho, a ver, espérenme hasta que no meta mi dedo en el costado. Y ese no es problema. Dios escribió un libro y lo dejó en su palabra, que no comienza diciendo, y vi una luz maravillosa y tuve una experiencia y tuve una sensación. No, un libro que comienza siendo una documentación histórica, científica y veraz de lo que aconteció, la historia. Después escribió el libro de los Hechos, que es conocido hasta nuestros días con la misma razón. Es tan grande el alboroto. Termino diciéndote esto. Para los primeros cristianos, esa experiencia de atestiguar la resurrección les cambió la vida. Eran cobardes, la verdad, eran miedosos, se escondían, no tenían el poder, no tenían el respaldo. Pero ¿quién que atestigua una resurrección no le cambia la vida? ¿Quién que mete su dedo en los hoyos de las cicatrices de Jesús no le cambia la vida? Y dejaron de ser cobardes y se convirtieron en personas valientes, hablando lo que no podían negar. Por lo menos 9 historiadores parabíblicos relatan que los primeros cristianos sufrieron y vivieron vidas austeras y decidieron negarse a placeres que tenían derechos porque habían experimentado la resurrección. Fue tan fuerte que cuando los romanos se dieron cuenta del escándalo, prohibieron por ley esa fe y acusaban de muerte a los que proclamaran que Jesús era el Señor y no el César. Los perseguían y los mataban, pero no los mataban y ya, los torturaban y en muchas ocasiones asesinaban a toda la familia, empezando por los hijos. Imagínate un soldado romano poniendo su espada en tu hija más pequeña y diciéndote, ¿quién es, Señor? ¿Que quién resucitó? Cuando un creyente decía, perdonen, este tema es divino, este tema es sobrenatural. Yo lo vi, Jesús resucitó. Agarraban a su siguiente niño más grande. ¿Que quién resucitó? No puedo imaginarme el dolor de un matrimonio abrazados y llorando. No quieren que sus hijos mueran, obviamente, no quieren sufrir, pero no pueden negar lo que han visto sus ojos. Jesús está vivo. Nadie moriría por una mentira. Nadie entregaría a sus hijos por cubrir una mentira. Miles de personas, cientos de personas dijeron, no podemos negar lo que hemos visto. Jesús está vivo.
Jesús está vivo. Jesús está vivo. Si tú lo crees conmigo, por favor, ponte de pie. Y quiero que le des el aplauso más fuerte que jamás le has dado a ninguna persona, a ningún artista, a ningún deportista, a ningún político. Porque ningún iluminado, ningún filósofo, ningún profeta, ningún ser divino jamás resucitó de los muertos. Jamás lo demostró con tal claridad y con tal evidencia. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él es el camino que te lleva al Padre. Él es el camino de salvación. Él afirmó y se comprometió a demostrar que Él era el Hijo de Dios, el camino de salvación al Padre. Y Él lo hizo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. El único camino al Padre. El único camino al Padre. Por favor, cierra conmigo tus ojos. Quizá algunas personas necesitaban oír este mensaje de esta manera. Quizá hay personas que ya saben que Jesús está vivo, pero hoy su fe se vio fortalecida. Por eso en este momento yo quiero invitar que las personas que el día de hoy se rinden ante esa declaración y reconocen conmigo: Jesús está vivo, por favor levanten su mano derecha. Jesús no murió y no terminó su vida, su existencia en una cruz. Él dio su vida por mí y se levantó al tercer día para darme su vida y su salvación. Y Él dijo que solo Él me llevaría al Padre, y yo lo creo. En este día yo decido creer que Jesús está vivo, que hoy en día Él sigue hablando, Él sigue sanando, Él sigue restaurando familias, que hoy en día Él sigue dando evidencias de su existencia, que no está en una tumba vacía, que no fue una leyenda inventada. Hoy sé que puedo creer y no tengo pretextos ni aún científicos para no creer que Jesús está vivo. Por eso hoy le entrego mi vida para vivir por Él. Por Cristo Jesús lo proclamamos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención, iglesia. Muchas gracias por su corazón.